Buenas noches, bienvenidos a la presentación del libro de la Fundación Milenio, El capital corrosivo en Bolivia y los retos de buena gobernanza. Se trata de la última producción de nuestra institución, que es resultado de una investigación de varios meses sobre un fenómeno que nos parece particularmente importante para la sociedad boliviana. Y justamente por ello hemos invitado a tres destacados profesionales para que nos ayuden transmitiéndonos, compartiéndonos sus propias perspectivas. Ellos han tenido la oportunidad de leer el libro y con seguridad que tienen puntos de vista acerca del trabajo que está condensado en estas páginas, de la aportación que intentamos hacer al conocimiento de una temática que, por cierto, es relativamente nueva, aunque también tiene antecedentes en la historia política de Bolivia. Nuestros comentaristas son Carlos Bert, Antonio Saravia y Saúl Peñaranda. Carlos Bert es un conocido profesional boliviano con estudios en Derecho y en Economía. Ha tenido una trayectoria importante en el sector público, ha sido parlamentario, ha sido también prefecto del departamento de Oruro y ha ejercitado funciones de embajador de Bolivia en China. Antonio Saravia es economista, profesor de economía y director del Centro de Estudios para la Economía y la Libertad en Mercer University, Estados Unidos. Y Saúl Peñaranda es un periodista de mucho prestigio en nuestro medio, ha dirigido el periódico Página 7, actualmente es el responsable de la publicación digital Brújula Digital, es columnista de periódicos bolivianos y extranjeros. Con seguridad que sus perspectivas nos van a ayudar a enriquecer lo que pretendemos sea un debate democrático, un debate intelectual a partir de la presentación de los resultados de esta explicación. Pero antes de iniciar con el debate y con el panel de comentarios, déjenme presentar muy brevemente el marco general que ha inspirado la investigación que ahora recogemos en nuestro libro, ¿no? Y lo voy a hacer mostrando tres láminas que me van a ayudar además a ahorrar tiempo en esta presentación. En esta lámina está sintetizada lo que podríamos decir es la tesis general de esta investigación. Y como se puede ver acá, nosotros sostenemos que en la situación de Bolivia, el fenómeno del capital corrosivo viene asociado primordialmente, aunque no exclusivamente, a contrataciones estatales para la ejecución de obras públicas, contrataciones con compañías vinculadas a regímenes autocráticos. Hablamos entonces, ¿no?, de contrataciones de bienes y servicios para programas de inversión pública en Bolivia. De hecho, en los contratos y proyectos de inversión pública se han dado flujos financieros y conductas empresariales que las calificamos como tóxicas, en la medida en que socavan la integridad pública, afectan a la institucionalidad democrática y pueden ser un poderoso obstáculo para un crecimiento económico genuino. Esta es la definición básica, central de capital corrosivo que proponemos para el caso de Bolivia y que por supuesto resulta de la investigación que hemos llevado adelante. En esta segunda lámina intentamos mostrar algunas características de cómo se ha manifestado o se manifiesta el fenómeno del capital corrosivo en Bolivia. Se puede ver que en el centro de esta constelación de factores está el capital corrosivo y por lo que ya anticipábamos, el capital corrosivo está muy asociado a las contrataciones públicas que en muchos casos se han saltado la ley, que han transgredido las normas vigentes y que han tenido un componente de muy fuerte discrecionalidad en las decisiones.
Estas contrataciones públicas se han nutrido a su vez de dos vertientes importantes. Por un lado, los préstamos que han llegado al gobierno de Bolivia, préstamos estatales, oficiales, ¿no? Que mayormente además han tenido condicionamientos, por ejemplo, para la contratación de empresas del mismo país prestatario, ¿no? Hemos advertido además un sinnúmero de irregularidades que han hecho poco transparentes estos contratos de préstamos. Esta es una de las fuentes de las contrataciones públicas. La otra fuente tiene que ver con la captura de instituciones estatales por parte de coaliciones que las consideramos igualmente tóxicas, coaliciones que se han conformado en la articulación de intereses de funcionarios, de empresas y de grupos de poder. Esto ha tenido como consecuencia, ¿no?, la realización de un conjunto de obras públicas de muy baja calidad, con muchas deficiencias, conflictivas además desde el punto de vista laboral, ambiental, social, en fin, y donde han habido muchos casos de despilfarro de recursos que además han afectado a las finanzas públicas. Y todo ello se ha traducido a su vez en problemas de gobernanza, es decir, Bolivia ha mostrado brechas de gobernanza, no solamente respecto a cada uno de estos proyectos, sino en general a la forma como se gestiona la inversión pública. Todo esto, sin embargo, no sería suficiente para explicar el fenómeno del capital corrosivo si no tuviéramos en cuenta lo que podríamos llamar son condiciones sistémicas que hacen que Bolivia sea un país particularmente vulnerable, ¿no?, a las malas prácticas empresariales, a los financiamientos que pueden ser portadores del fenómeno de erosión de institucionalidad y de valores éticos, ¿no? Y nos referimos concretamente al tipo de economía de capitalismo de Estado que se ha instalado, que se ha aplicado en Bolivia en la última década y media, y que por supuesto ha favorecido un protagonismo muy grande del Estado, un grado importantísimo de intervención estatal que ha desplazado a la iniciativa privada, al sector privado. Este modelo económico ha tenido en el plano político su correlato en un sistema que ha funcionado en gran medida, ¿no?, en ausencia de legalidad, de un orden de legalidad y con vaciamiento del Estado de Derecho. Y un tercer factor sistémico, ¿no?, que también ayuda a entender esta problemática es el alineamiento que se ha producido en términos de la política exterior del país. Un alineamiento con países gobernados por regímenes igualmente autocráticos que a su vez han actuado, por supuesto, promoviendo sus intereses, y todo ello parece haber contribuido a debilitar la institucionalidad democrática del país y las posibilidades de un crecimiento económico más sostenido. Pues es dentro de esta visión general que nuestro trabajo, por supuesto, incluye además un conjunto de propuestas y recomendaciones como respuesta a la problemática del capital corrosivo. En concreto, estamos sugiriendo un conjunto de reformas legales y de mejores regulaciones. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de fortalecer el sistema institucional, fortalecer la legalidad y la transparencia, principalmente en las contrataciones estatales y en la gestión de los proyectos de inversión pública. En la agenda de reformas legales tomamos en cuenta, por ejemplo, la necesidad de una ley general de inversión pública y financiamiento externo, una ley de contratación de bienes y servicios, una ley de transparencia y acceso a la información que sobre todo genere el hábito de la rendición de cuentas y permita la fiscalización ciudadana. También creemos necesaria una modificación y complementación del Código de Comercio y finalmente una ley del régimen de supervisión de la competencia económica que favorezca la libre competencia en el mercado boliviano y en términos en los cuales haya más posibilidades de generar oportunidades de inversión, de emprendimiento y de actividad económica. Por supuesto, estas son reformas que pensamos que pueden ayudar a cerrar brechas de gobernanza, pueden ayudar
a mitigar, a neutralizar el impacto del capital corrosivo y desde luego podrían ayudar también a restaurar la confianza del público boliviano en el papel del sector público. Desde luego que estas reformas también son necesarias para generar un clima en Bolivia de mayor seguridad jurídica, un clima de negocios que resulte mucho más atractivo para captar inversión privada, inversión nacional y extranjera, pero tiene que ser una inversión que sea respetuosa de la ley y portadora de prácticas empresariales positivas. Desde luego, no tenemos dudas en decir de que este conjunto de reformas enfrenta, sin embargo, el desafío de que hay necesidad de encarar esas condiciones sistémicas que hacen particularmente vulnerable al país para fenómenos como el capital corrosivo. Y vuelvo a esta imagen, a esta figura, para remarcar la importancia del modelo económico, la importancia de la falta de legalidad de Estado de Derecho y finalmente de una política exterior que se conduce bajo patrones principalmente ideológicos. Estos factores requieren ser, por supuesto, enfrentados, superados. De lo contrario, difícilmente podrá prosperar una agenda de reformas institucionales y legales como la que estamos presentando. Me quedo acá, no digo más, dejo más bien a los comentaristas para que ellos puedan reflexionar y ampliar el tratamiento de estos temas. Y estoy seguro que vamos a tener un debate por demás interesante. Bueno, voy a ceder de inmediato la palabra a nuestros tres comentaristas. ¿Qué te parece, Antonio Saravia, si comenzamos por tu intervención? Bueno, voy a hacer una pequeña reseña y comentario del libro que me ha parecido interesantísimo y de verdad a la gente que está en Facebook le recomiendo que lo lea, que lo busque, porque se aprende mucho. Yo he aprendido muchísimo, porque ya van a ver, es un detalle extensivo sobre las empresas y los contratos corrosivos, ¿no? Yo empiezo con este refrán porque quería resumir en una oración la impresión que me daba la lectura del libro. Y lo que se me vino a la cabeza, un poco como el Chapulín Colorado buscando refranes, era que Dios los cría y el viento los amontona, ¿no? O hay una versión y Dios los cría y el diablo los junta, algo así. Y me pareció una buena forma de resumir esto, porque en realidad es un capital que migra de un tipo de gobierno de país con un gobierno autoritario, con un gobierno corrupto, y que llega a países donde los gobiernos tienden a tener similares características, ¿no? Entonces se juntan, hacen buenos negocios y con muchos chanchullos y cosas por debajo de la mesa, como vamos a ver. Entonces, por eso estamos hablando de capitales corrosivos, ¿no? Les digo, el libro es muy importante, es un tremendo ejercicio de documentación de la relación económica entre Bolivia y China, sobre todo, un poco menos sobre la relación Bolivia-Venezuela, e incluso menos todavía sobre Bolivia-Rusia, pero eso es muy entendible porque la relación económica Bolivia-China es la que realmente es la de peso, ¿no? Es la que lleva el 90% probablemente del análisis. ¿Y por qué nos interesan estas relaciones? Bueno, porque estas relaciones están caracterizadas por estos capitales que corroen, que destrozan, que corrompen la administración gubernamental y el resto de la economía, ¿no? Entonces, son estas relaciones con capitales tóxicos que me hacían recuerdo a los activos tóxicos que la Reserva Federal se encargó de recoger después de la crisis del 2008, si ustedes se acuerdan, ¿no? La Reserva Federal salió como loca a comprar todos estos activos tóxicos para que no sigan corrompiendo a la economía, ¿no? ¿Y cómo se manifiestan o cuáles son los vehículos de este capital tóxico o corrosivo en nuestros países? Pues hay tres formas. Está la inversión extranjera directa, los contratos que se hacen entre el sector público o empresas públicas y estos capitales extranjeros, y los créditos, ¿no? La deuda. Entonces, estos son los tres vehículos, aunque una de las cosas que quiero hacer énfasis en mi presentación hoy es que el primero, la inversión extranjera directa, realmente es muy chiquita en relación a los otros dos. Entonces, el capital corrosivo mayoritariamente se presenta en nuestros países a través de contratos
y créditos, o sea, generación de deuda. El libro está muy bien organizado y eso hace fácil su lectura. El primer capítulo define el marco conceptual, se define de lo que estamos hablando. Henry Oporto es el autor y tiene una definición muy clara sobre lo que es el capital corrosivo, así que se los leo porque esto es importante. El capital corrosivo de lo que estamos hablando hoy es un tipo de negocios espurios, es decir, falsos, ilegítimos, basados en malas prácticas empresariales y con efectos sensibles de erosión de la institucionalidad y de un orden de legalidad, idoneidad y ética en el servicio público y en las relaciones del Estado con los agentes privados. Y que por todo esto, ¿no? Entonces socavan la buena gobernanza, entorpecen y extravían el camino del crecimiento económico sostenido. Es decir, es terrible. El capital corrosivo, de acuerdo a esta definición, ¿no? Es el diablo en la tierra y la definición apunta a los efectos que tiene, que puede tener potencialmente este capital corrosivo, corrompiendo a las autoridades, corrompiendo al gobierno y metiéndose en la economía. Otro de los puntos que yo quiero hacer hoy día es que muchos de los efectos negativos que se van a ver en Bolivia o en Latinoamérica tienen que ver sin duda el origen de estos capitales. Es decir, este capital viene de gobiernos corruptos, de gobiernos autoritarios, de gobiernos chuecos, pero cuando llegan al país se encuentran con algo muy similar. Entonces, mucha parte de la culpa de por qué estos capitales son tóxicos se debe a nuestra propia debilidad institucional, ¿no? Tenemos ejemplos de países en que reciben capitales de China, pero tienen muchas mejores instituciones, el ejemplo de Chile, y por lo tanto estos capitales no tienden a tener ese grado corrosivo que tienen en Bolivia, ¿no? Entonces, como decía, provienen de estos estados autoritarios y corruptos y encuentran lo propio en países como Bolivia. Ahora, ¿por qué China le interesa llegar a un país como Bolivia o a países chicos en Latinoamérica? En principio, la idea es cumplir 3 objetivos: tener acceso a materias primas, incrementar su influencia global y a su vez mostrarse ideológicamente como una alternativa al capitalismo occidental. A partir de la lectura de este libro me ha interesado mucho ver qué opinaban diferentes autores y he visto la literatura y a mí me da la impresión de que estos 2 últimos objetivos no son realmente tan importantes como el primero, ¿no? Es decir, mostrarse ideológicamente como una alternativa al capitalismo occidental no parecería ser, para mí, me da la impresión de que los chinos no están muy interesados en eso. Yo creo que son mucho más prácticos de lo que probablemente pensamos y en realidad tienen su interés es mucho más económico que ideológico o político, ¿no? Y yo voy a mostrar en un ratito por qué me da a mí esa impresión. En el capítulo 2, Napoleón Pacheco estudia el contexto económico en que se desarrolla esta relación económica entre Bolivia y China y empieza describiendo muy bien lo que ha pasado con China en las últimas décadas. Fíjense que China creció en un promedio de 9% entre 1980 y 2007. Esto es vertiginoso, impresionante. Esto es un crecimiento que no se había visto jamás en países del tamaño de China, ¿no? Puedes tener países chiquitos que pueden crecer muy ágilmente, pero países como China, esto es realmente impresionante. Si uno, ¿cómo se dice? Round up, llegas al 10%, digamos, si redondeas, esa es la palabra que estoy buscando, si redondeas al 10% el crecimiento entre el 80 y el 2007, fíjense que al 10% un país duplica su PIB per cápita en simplemente 7 años, ¿no? Entonces, es impresionante lo que ha pasado en China. Su promedio bajó un poco entre 2015 y 2019 a 6.7%, pero eso también significa que en 10 años, no 7, pero 10, duplicarían su PIB per cápita. Entonces, estamos hablando de un crecimiento espectacular. A su vez, además de este crecimiento que impulsa, por lo tanto, una demanda fuerte por materias primas, porque hay que alimentar al dragón, ¿no? El contexto occidental también es muy interesante porque sobre todo en Estados Unidos habían bajísimas, de hecho, tasas de interés entre el 2001 y el 2003, después del ataque a las Torres Gemelas
el 11 de septiembre, la economía entra en pánico, la Reserva Federal baja las tasas de interés y llegan a ser negativas en términos reales. Después del 2009, también después de la crisis, otra vez baja la tasa de interés, en la pandemia baja la tasa, o sea, ahorita tenemos tasas de interés muy bajas en Estados Unidos y todo esto obviamente hace que los capitales migren buscando mayores retornos y eso incentiva el mercado de valores y la demanda por materias primas. Entonces, este contexto económico global fue muy importante. En Bolivia lo que tenemos es que gracias al superciclo de materias primas impulsado mayormente por el crecimiento chino, hay un fuerte ingreso de recursos que beneficia tremendamente al MAS, que es el partido de gobierno, y el valor de nuestras exportaciones de gas, por ejemplo, porque también subieron las de los minerales, pero por ejemplo la de gas se multiplicó 50 veces entre 2000 y 2013. Entonces estamos hablando de muchísima plata que se genera por el contexto internacional. Tenemos un país que crece muy fuerte como la China, otro que crece también a una tasa acelerada en Latinoamérica, entonces hay oportunidades de negocios. Entre 2015 y 2018, otro dato importante, Bolivia multiplicó sus exportaciones a China 19 veces y sus importaciones 13 veces, ¿no? Aquí sí yo puedo hacer, probablemente haga un par de críticas al libro, pero son críticas muy chicas. Una de las críticas es que los autores parecen estar muy preocupados porque se incremente el déficit comercial con China. Y a mí siempre me ha parecido que tenemos la tendencia a quejarnos de los déficits, no nos gustan los déficits comerciales, pero en realidad los déficits comerciales son completamente benignos. Es decir, Estados Unidos tiene un déficit comercial enorme con China y eso no significa que hace al país más débil. De hecho, al contrario, Estados Unidos se beneficia muchísimo comprando todo de China y no manufacturándolo en Estados Unidos. Pues lo mismo, no debería sorprendernos que Bolivia tuviera un déficit comercial con China, no tiene nada de malo. Acuérdense que la balanza de pagos al final del día va a seguir siendo cero, ¿no? Simplemente significa que nos estamos concentrando en nuestras ventajas comparativas y comprando de China lo que tenemos que comprar porque es más barato. En el capítulo 3, José Luis Hevia hace un recuento de las empresas chinas. Esto es un trabajo, si me permiten, un trabajo chino, porque realmente José Luis va sobre, ¿no?, empresa por empresa, contrato por contrato, recopilando la información de qué ha venido pasando con la relación con estos capitales, ¿no? Y realmente me ha impresionado el detalle y entonces uno aprende mucho de este capítulo. Una de las cosas que rescato de este capítulo es que José Luis hace énfasis en una cosa muy importante. Hay muy poca inversión extranjera directa proveniente de China. En realidad, la mayor relación viene por créditos y contratos, ¿no? Pero también tiene historias de terror, ¿no? Porque estos contratos con las empresas chinas tienden a ser de mala calidad, ineficientes, postergan la entrega de las carreteras, de las fábricas, de las cosas que tienen que hacer. Hay mucha improvisación, hay mucho sobreempleo, se contrata, pareciera simplemente para llenar cupos y etcétera. Entonces hay historias de terror. Hay una historia que me gustó mucho en este capítulo de José Luis Hevia sobre la Yungjie, si se pronuncia así, Yungjie, que es una empresa que llegó a hacer inversión extranjera directa y trataba de hacer las cosas más o menos bien, pero se dio cuenta de que aquí en Bolivia era un desastre hacer una inversión extranjera, había muy poca seriedad y formalidad y no sabían cómo hacer para legalizar sus contratos. Esta era una empresa que hacía inversión en minería y tuvo que ser el vicepresidente Álvaro García, que estaba en China visitando y de pronto estaba en la muralla China y se le acerca a un ejecutivo de la Yungjie y le dice: mire lo que me pasa en Bolivia, que no me aprueban esto, no me aprueban lo otro. Y pues las buenas, qué sé yo, ¿no? Conexiones de Álvaro García en Bolivia hace que la Yungjie pueda lograr sus cosas. Entonces son historias muy interesantes. De hecho, me imagino que Raúl Peñaranda y Carlos Bert nos van a contar un poco más de estas cosas sabrosas que tiene la relación con las empresas chinas, ¿no? O sea, la CAMSE, por ejemplo, es todo un espectáculo.
Para darles una idea del detalle al que llega José Luis en este capítulo, fíjense que tiene una lista con las 28 empresas chinas contratistas en Bolivia, y eso es muy, muy importante porque te da te abre, ¿no? Te muestra exactamente de lo que estamos hablando. En el capítulo 4, Antonio Pérez se dedica a los aspectos jurídicos y administrativos de la relación con China, hace un recuento extensivo de los acuerdos legales. Yo como economista pensé, este va a ser el capítulo que probablemente menos disfrute porque va a haber mucha cosa técnica de leyes, pero en realidad me pareció muy didáctico, muy interesante, una lista muy, muy completa de las contravenciones a las diferentes normativas, especialmente la ley de medio ambiente y las legislaciones laborales, ¿no? Bueno, mi comentario, voy a tratar de hacerlo muy cortito para dar la palabra a los otros comentaristas. La pregunta que uno se queda, o por lo menos yo me quedé después de leer el libro, es, bueno, ¿de qué capital estamos? ¿Cuál capital? Es decir, es corrosivo, es malo, estamos de acuerdo, pero ¿de qué estamos hablando exactamente? Porque uno podría decir, ¿no? Es decir, está bien, este capital es malo, viene chueco, etcétera, pero a caballo regalado no le mires el diente, ¿no? Me podría decir alguien. Y podría tener sentido. Bueno, llega total que inviertan en minería o en hidrocarburos sería muy bueno, pero si no les gusta y quieren hacer canchas de fútbol o quieren, no sé, llenarle los bolsillos a los burócratas del gobierno, bueno, esos burócratas del gobierno después pondrán un restaurante, pondrán una tienda con esa plata y llega a tener, es decir, uno podría argumentar a caballo regalado no le mires el diente. Pero es muy importante entender que en realidad este capital fresco, digamos, regalo, que capital que llegue fresco a Bolivia, es muy poquito, es muy chiquito. La inversión extranjera directa, que serían estos capitales frescos, el total entre 2000 y 2019 solamente es 348 millones de dólares. Suena grande, obviamente, para cada uno, pero es muy poquito en el gran esquema de las cosas, ¿no? Fíjense que fue en promedio anual solo el 0,61% del total recibido entre 2000 y 2015, menos del 1% del valor de la inversión extranjera directa de China en Latinoamérica. Es decir, estamos hablando de muy poco capital fresco que llegue a invertir en Bolivia. Entonces, ¿de qué capital estamos hablando? Estamos hablando de capital que se genera a través de contratos, ¿no? El valor de los proyectos de inversión en Bolivia, la inversión de contratos con empresas chinas, fue alrededor de 6.000 millones. Fíjense la diferencia, en contratos 6.000 millones de dólares, cuando lo que teníamos antes en inversión era solamente 348. Entonces aquí se fija la dimensión de lo que estamos hablando, ¿no? Entonces los contratos al final del día son la parte gruesa de esta relación. Pero los contratos no son capital fresco, porque nosotros, el gobierno boliviano, las empresas bolivianas, contratan a las empresas chinas. Es decir, nosotros les pagamos porque hagan estos trabajos. Entonces, ya no aplica ahí a caballo regalado, no le mires el diente, ¿no? Porque en realidad es nuestra plata la que estamos usando para contratarlos. Fíjense aquí las 4 empresas que analiza José Luis Evia en su capítulo, las que se llevan los mayores contratos, y como digo, hay historias muy sabrosas acá, y ojalá nos los cuente Raúl y Carlos, ¿no? Sobre lo que pasaba con la corrupción en estas empresas. Contratos, entonces, es muchísimo más que inversión extranjera. Deuda. La deuda subió rápidamente con China. Para 2019 la deuda era 64 veces el valor de esa deuda del 2003, es decir, tremendo crecimiento. El saldo para el 2019 estamos hablando de más de 1.000 millones de dólares. El 2015 la deuda bilateral con China era 30% de toda la deuda bilateral. O sea, fíjense cuán grande o cuán representativa se había convertido la deuda con China. Para el 2006 llegó a ser 80% de toda la deuda bilateral. Y uno diría, bueno, pero es deuda barata. En realidad no es tan barata. El interés subió de 2% en 2010 a 3% en 2019. El costo financiero de la deuda con China es mayor al promedio de la deuda bilateral. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿de qué capital estamos hablando? En realidad estamos hablando de que el gobierno boliviano se presta plata de China, y mucha de esta plata que se presta de China, que después tiene que devolver, la usa para contratar empresas chinas. Entonces, no es que la gente entienda bien que no es capital fresco que ingresa a Bolivia, ¿no? Y lo último que voy a decir es que este capital serán corrosivos, pero no son tontos, ¿no? Es decir, los chinos tienen muy claro lo que están haciendo. Fíjense que hasta el 2014
La inversión extranjera directa de China había llegado a un total de 900.000 millones de dólares. Estoy hablando en el mundo. 900.000 millones de dólares de inversión extranjera de China en el mundo. De ese total, una fracción, 106.000 millones, fueron a Latinoamérica, ¿no? ¿Dónde fue entonces el grueso de esta inversión extranjera directa a China? Pues más de la mitad va a Hong Kong. Es decir, el archienemigo que tienen ahí al lado, ¿no? Parece que la ideología ahí no tiene mucho que ver, porque más de la mitad de la inversión extranjera directa a China va a Hong Kong. En Latinoamérica, la mayor parte va al Virgin Islands y a los Cayman Islands. Es decir, es inversión especulativa que no se sabe, porque esos son shells, no se sabe a dónde va. Pero fíjense que el bruto de esta inversión no va a países en los que ellos digan, bueno, tenemos que apoyar a estos porque tienen la misma ideología nuestra. Ellos están pensando en retorno económico, ¿no? Fíjense cómo ha crecido el stock de inversión extranjera directa de China en el mundo, y fíjense la relación con Latinoamérica. Entonces es muy poquito lo que llega a nuestros países. Esto es del Brookings Institution. Sacando a Hong Kong, los destinos más importantes de la inversión extranjera directa de China son Estados Unidos, Australia y el Reino Unido. Es decir, no precisamente mercados o países en los que haya mala gobernabilidad, gobernanza corrupta, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, ellos están buscando el retorno económico como cualquier otro inversor. Fíjense que en el top 10, en el top 10 de destinos de la inversión extranjera directa de China, están Francia, Canadá y Alemania, que otra vez no son países que uno diría tienen gobiernos similares al de China. No hay ningún país latinoamericano en el top 10 de la inversión extranjera de China. Y dentro de Latinoamérica, cuando ya se llega a los países latinoamericanos, el país con mayor inversión proveniente de China es Brasil, que uno diría tampoco es necesariamente un país donde el gobierno sea muy parecido al de Venezuela o al de Bolivia, ¿no? Venezuela está en segundo lugar después de Brasil, pero es un outlier dentro de los países con malas instituciones. Como digo, el grueso de esta inversión se va a países con buenas instituciones, ¿no? Y es más, China ya dejó de prestarle plata a Venezuela en 2006, al 2016, me imagino cuando se dieron cuenta que la cosa ya no iba para ningún lado. En Bolivia hubo una fuerte caída de desembolsos, de préstamos del 2018 al 2019. Entonces, otra vez, serán corrosivos, pero tampoco son tontos, ¿no? Bueno, concluyo. Atraer inversión extranjera, incluso de China, es importantísimo, ¿no? No podemos dejar de China un jugador muy importante ahora de lado, pero para eso necesitamos mejorar nuestras instituciones, sin duda. Esencialmente mejorar nuestro índice de libertad económica, estoy hablando de seguridad jurídica, respeto a los derechos de propiedad, reducción del tamaño del gobierno, eso involucra privatizaciones, que en Bolivia es una mala palabra, reducción de las regulaciones, sobre todo en el ámbito laboral. En cuestión de deuda, ¿qué hacer? Y los contratos con China, bueno, les recomiendo el capítulo 5 del libro de Henry Oporto, que hace un listado muy bueno de todas las cosas que tenemos que hacer. El listado es grande, pero rescato una ley de contrataciones estatales, ley de transparencia y acceso a información, profesionalización de la función pública. ¿Cuán lejos estamos de eso en este momento? En suma, terminar con la gobernabilidad corrosiva, porque aunque estos capitales vienen de gobiernos autoritarios, corruptos, etcétera, si nuestra institucionalidad es saludable, si hay respeto por la norma, entonces probablemente no lleguen a ser tan corrosivos como podrían ser. Paro acá porque me interesa muchísimo lo que vayan a decir Raúl y Carlos. Muchas gracias, Antonio, y disculpa por la interrupción a la que nos vimos obligados, y le cedo de inmediato la palabra a Carlos Bert. La intervención de Antonio me va a permitir resumir un poco más mi exposición, considerando la temática amplia y el poco tiempo. Opté por escribir el texto de mi intervención para hacerlo más fluido, y ese texto lo voy a reducir un poco más en la lectura. De manera que comienzo la lectura del paper que preparé. La publicación que hoy entrega Milenio, El capital corrosivo en Bolivia y los retos de buena gobernanza, contiene 4 ensayos pensados y orientados al abordaje del denominado capital corrosivo, concepto acuñado por el CIPE para nuestros
oyentes en el Facebook que no conocen, el CIPE es el Centro para la Empresa Privada Internacional. CIPE son sus siglas en inglés. Y entre nuestros participantes están Catherine y Elena Padbury, que son parte del CIPE. Henry Oporto, autor del primer ensayo, presenta el novedoso tema, y digo novedoso porque no conozco otro estudio en Bolivia sobre la idea de esta modalidad disfuncional de transferencia de capitales. Si existe otro estudio, no ha tenido difusión suficiente. Hemos consultado otros estudios especialmente sobre las empresas chinas, pero no bajo la lente o con la óptica de capital corrosivo. Henry Oporto, retomando el hilo de la lectura, se aproxima también, además de presentarnos el marco conceptual de lo que debe entenderse por capital corrosivo, se aproxima a la reconfiguración geopolítica del mundo y de nuestra región. Y en ese concepto, en ese marco, en ese contexto, es que fija el marco conceptual de lo que vamos a entender por capital corrosivo. El segundo ensayo reconstruye lo sustancial del contexto económico en el que se inscribe la versión estudiada de capital corrosivo. Aquí hago énfasis en la versión estudiada del capital corrosivo, porque no es la única. Como vamos a ver inmediatamente, Bolivia ha enfrentado otros episodios de esta modalidad, poniendo énfasis en el desempeño de la economía boliviana durante las 2 décadas del siglo XXI, en la línea que Napoleón Pacheco, que es el autor de este segundo ensayo, nos ha acostumbrado en sus diferentes publicaciones, ¿no? La tesis central que expone Napoleón es la de que es una tesis acertada, diría yo, de que el retorno del capitalismo de Estado en nuestro país es la base del neopopulismo y del socialismo del siglo XXI, si vemos el contexto latinoamericano. Tanto el neopopulismo boliviano como el socialismo del siglo XXI beneficiados por el superciclo de las materias primas, proceso en el que se generaron condiciones propicias para la incursión de este llamado capital corrosivo. La participación de empresas chinas y los proyectos de obras públicas es el título del tercer ensayo, elaborado por José Luis Evia. La presentación que ha hecho Antonio me ayuda a resumir en 2 líneas el trabajo de José Luis, quien presenta los hallazgos de una investigación minuciosa sobre 18 contratos de obras adjudicadas a 5 empresas chinas, seleccionadas de un conjunto de 28 corporaciones. Dejo ahí, voy a retomar después el aporte de José Luis. Los aspectos jurídico-administrativos en las contrataciones estatales y los convenios intergubernamentales de financiamiento son abordados por Antonio Pérez Velasco en el cuarto ensayo, en el que, partiendo de un enfoque general de la normativa boliviana de la contratación de obras públicas, enjuicia con filo acerado las relaciones entre el Estado boliviano y las empresas chinas. Así, el libro entrega una aproximación cercana y multidisciplinaria al fenómeno del capital corrosivo, calificado así primigeniamente por think tanks y políticos norteamericanos. La calidad técnica de los estudios y la información proporcionada en ellos son de calidad encomiable, lo que hace de la publicación un libro que debe ser leído y debatido.
Los aportes de los 4 autores finalmente se depositan en el capítulo 5, sede de las conclusiones y recomendaciones finales, orientadas, como lo anticipa Oporto, a dar forma y respuestas a los retos de buena gobernanza. Ahora bien, como suele suceder con estudios precursores como este, los materiales entregados en el libro de Milenio que nos ocupa portan también contenidos polémicos y otros que requieren cualificar el rigor teórico, y sus bases empíricas. Veamos un par de estos contenidos que por las limitaciones de tiempo solo podemos esbozarlos. 1. Comencemos con el concepto de capital corrosivo. Siguiendo la definición propuesta por el CIPEC, el think tank argentino, para hacerlo breve, a lo largo del libro se denomina capital corrosivo a las inversiones extranjeras procedentes de países con regímenes autoritarios o de baja densidad democrática, que pueden vulnerar el sistema institucional y jurídico y erosionar la democracia de los países receptores. Esta fórmula claramente tiene 3 componentes. Se trata de transferencia de capitales, transferencia efectiva de capitales, sea por inversión directa, sea a través de endeudamiento, de líneas de crédito especiales. El segundo elemento, el origen de estos capitales son los países con regímenes autoritarios. Y el tercer elemento, que estos capitales vulneran o son proclives a vulnerar la institucionalidad y el sistema democrático del país receptor. Esos son los 3 componentes del concepto de capital corrosivo como lo presentan en el libro. Prestemos ahora atención a una particularidad del estudio de José Luis Hevia. Dijimos que en él se analizan 18 contratos adjudicados a 5 empresas chinas. Pues bien, en 11 de esos contratos, el financiamiento no provino de la China. Se originó en el TGN, en el BID y OLACAF. En el 60% de los contratos estudiados por José Luis, no se cumple uno de los elementos definitorios del concepto, que los capitales se hayan originado en países de régimen político no democrático o autoritario. Si esto es así, ¿por qué entonces fueron incorporados en el escrutinio del capital corrosivo? Hay una razón. Este detalle nos abre a los vínculos entre el capital corrosivo y el fenómeno de la corrupción pública. Favorecida esta, como apunta Napoleón Pacheco, por el capitalismo de Estado y los sesgos autoritarios del neopopulismo en nuestro país. En el libro está presente, 2 o 3 de los autores mencionan el tema. Está presente esta imbricación. Apenas mencionada podría decirse, pero lo está. Esta imbricación entre el capital dañino y la corrupción. No obstante, ello no impidió que se deslice a lo largo de sus más de 100 páginas, que se insinúe un sesgo, el de atribuir a los capitales provenientes de países de baja intensidad democrática la condición de agente pervertidor de la institucionalidad y los sistemas jurídicos y políticos de los países receptores. La larga y penosa historia de la corrupción en Bolivia y América Latina sugieren, por el contrario, que un mejor ángulo de estudio
sería el de prestar atención al ensamble entre las debilidades y defectos de las estructuras de los países receptores, sostén de inveteradas prácticas de corrupción y las malas prácticas empresariales de los beneficiarios de los capitales provenientes de países que ofertan líneas de crédito con cláusula de privilegio para sus contratistas y proveedores, al margen de que se trate de regímenes de baja, media o alta intensidad democrática. Líneas de crédito de este tipo fueron utilizadas por Bolivia antes que la línea china. Hubo una en el Brasil, otra de Italia, por mencionar dos. Este capital, bueno, paremos aquí y volvamos a la misma pregunta que se hizo Antonio. ¿Existe capital corrosivo en el mundo? Pese a esta disquisición metodológica y conceptual que he introducido, ¿existe capital corrosivo en el mundo, además de los capitales especulativos? Porque los especulativos son tan corrosivos como estos otros. Tal parece que sí, conforme lo demuestra el libro cuando enjuicia, por ejemplo, el caso del empresario paraguayo venezolano Gil Ramírez. Este es un ejemplo neto, completo, redondo de capital corrosivo, de origen estatal, además, según lo han estudiado, digitado desde las altas esferas de poder venezolano, que efectivamente afecta incluso no solo la institucionalidad boliviana, sino su soberanía. Y por supuesto, algunas de las andanzas de la emblemática CAMSE, ¿no? Hay un capital corrosivo de esta naturaleza, pero vale la pena que discutamos el enfoque, la perspectiva metodológica, ¿no? No creo que existan funcionarios públicos correctos, sanos, que son pervertidos por capitales provenientes de países con regímenes políticos autoritarios. Es una imbricación entre prácticas de corrupción pública consolidadas en países como Bolivia, de las que se aprovechan algunos actores económicos, en el caso estudiado de China, para acceder a recursos que su propio país le facilitan al nuestro. Entonces, este enfoque, esta perspectiva puede ser bastante más productiva y fructífera que entrar detrás del concepto simplemente de capital corrosivo. Por otro lado, asociar la naturaleza corrosiva de los capitales en movimiento con la naturaleza política de los regímenes de gobierno sin tener en mente, además de las consideraciones anteriores, la reconfiguración geopolítica del mundo, la perniciosa guerra comercial sino-estadounidense, que en el fondo es una disputa por áreas de influencia hegemónica y ante todo los intereses materiales del país receptor o de los países receptores, Bolivia para nosotros, amenaza ese enfoque, amenaza situarnos en uno de los polos de la disputa. Se ha dicho muchas veces que no deben concebirse las relaciones internacionales con el enfoque amigo-enemigo, que es un error del régimen neopopulista boliviano. Escoge a sus socios en política internacional por afinidades ideológicas a sus amigos. Ese es un error, pero no podemos transitar al otro extremo, al otro polo de la lectura, ¿verdad? Los que dominan en el complejo campo de las relaciones internacionales son los intereses
de los países, de sus sectores sociales, y la habilidad para aprovechar las ventajas que ofrecen unos y otros, sin lentes ideológicos de ninguna índole. Bien, no puedo avanzar más en esto, quiero tomar otro elemento, esta vez de los aportes del cuarto capítulo. Quienes se internen en las ricas páginas del libro que comentamos seguramente coincidirán conmigo en que las conclusiones y recomendaciones sistematizadas en el capítulo 5 son valiosas y dignas de ser asumidas, avanzando en su formalización y debate naturalmente. No obstante, conviene detenernos en la propuesta de aprobar una ley de contratación de bienes y servicios. Una ley de contratación de bienes y servicios para el sector público. Veamos primero los antecedentes. Para no ir muy atrás, entre 1995 y 2000, las normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios tenían rango de resolución suprema. Era la resolución suprema 216145 del Ministerio de Hacienda. Fue en el gobierno de Banzer, recién el año 2000, cuando se elevó el nivel de estas normas básicas al nivel de un decreto supremo. El decreto supremo 25.964, jerarquía con la que continuó durante los regímenes de Mesa, Rodríguez y Morales. Pregunta: ¿disminuyó la corrupción con la elevación de rango? Necesitaríamos una sesuda investigación para contestar esta interrogante. Lo más probable es que no haya cambiado gran cosa por el solo hecho de elevar la jerarquía de la norma legal. Lo importante, en todo caso, es el contenido de la norma, no su jerarquía. Pero bueno, lo cierto es que también la jerarquía de la norma, de una norma en abstracto, se refleja en la rigidez de ella, o lo que es lo mismo, en las facilidades de su reforma, de manera que las normas básicas de este sistema de administración de bienes y servicios con rango de ley resultarán difíciles de ser ajustadas conforme las coyunturas económicas, que son las que determinan el clima y el ritmo de las contrataciones públicas. Debe ponerse en tapete aquí que lo que se avecina en el mundo entero y también en Bolivia, por supuesto, es una coyuntura marcada por la necesidad de impulsar una acelerada recuperación de la oferta y demanda agregadas. Contexto en el que unas normas básicas del sistema de administración de bienes y servicios rígidas pueden obstaculizar la recuperación de la economía boliviana. Aquí quiero introducirles un comentario sobre el calendario de las contrataciones públicas, tanto del nivel central como de las entidades subnacionales. Por la normativa boliviana, todas las entidades públicas pierden casi el primer semestre de cada año, al menos un cuatrimestre neto, completo, en procesos de contratación, aún suponiendo que esa entidad logró cumplir todas sus fases de preinversión, es decir, que tengan su proyecto TESA y su documentación a diseño final acabada. Aún en ese caso, y si se trata de contrataciones por encima del 1.000.000 de bolivianos con licitación pública, estos procesos suelen durar 5, 6, 7 meses. De manera que el periodo intenso de ejecución de obras va entre
julio y fin de año. O sea, elevar la normativa de la administración de bienes y servicios a rango de ley puede endurecer más todavía esto que ya es complicado. O sea, mi sugerencia a Milenio es que hay que todavía reflexionar un poquito sobre esto. Asumo que ya he gastado los 15 o 20 minutos. Me gustaría comentarles parte de mi experiencia como embajador ante la China. Conozco con bastante cercanía cómo ha evolucionado este país, pero creo que era más útil hacer las acotaciones, las observaciones, los comentarios que he realizado hasta aquí. Con mucho gusto, si se abre un espacio para comentar sobre la realidad de la República Popular China, lo hago. No puedo concluir sino felicitando a Milenio por la decisión de introducir este polémico tema en el país y con el libro abrir el debate sobre la corrupción pública y las malas prácticas empresariales. Gracias por su atención. Muchas gracias, Chali. Le cedo de inmediato la palabra a Raúl Peñaranda. Muchísimas gracias. Igual me sumo a los agradecimientos por la invitación a participar de este evento y también una felicitación a los autores. Y estoy complacido de compartir este evento con apreciados amigos. Como tanto Antonio como Charlie ya han expuesto el contenido del libro en líneas generales, yo voy a ir directamente a mis comentarios y voy a hacer un comentario que es tal vez con un ángulo más político que propiamente económico de las relaciones bilaterales o comerciales. Y quiero partir de algo que Antonio ha mencionado en su exposición, y es este tema de que China no invierte en Bolivia, prácticamente, ¿no es cierto? Lo que hace, como ya se ha mencionado y como está en el libro, es ser contratado para hacer obras, para proveer bienes y servicios o para darnos crédito. Entonces, yo creo que ese es un tema importante que me sirve a mí para desarrollar mis comentarios. Y ir un poco contra la intuición, de lo que se ha hablado también esta noche. ¿Realmente a China le interesa Bolivia, ¿no es cierto? ¿O a Bolivia le interesa China? Y yo creo que es esta última la que tiene más valor, es más verdadera. Es decir, creo que a Bolivia le interesa China mucho más que China a Bolivia. Yo creo que Bolivia ve a China como uno de los 138 países y territorios donde está presente. Ese es el dato que tengo, 138 países y territorios, China está presente ya sea con inversiones, con crédito o haciendo obras. Bolivia es uno más de esos 138 y obviamente estaría a la cola de la importancia, en todo caso, por nuestra pequeña economía. Yo creo que para Bolivia, es decir, y cuando hablo de Bolivia estoy hablando del gobierno del MAS y específicamente del expresidente Evo Morales, le interesa a China porque necesita un alineamiento, Bolivia necesita alinearse en las relaciones internacionales o, digamos, si podríamos decir así un poco pomposamente, la geopolítica, aunque sea local, ¿no es cierto? Y Bolivia, o el gobierno del MAS y el gobierno del expresidente Evo Morales necesitaba esa alianza con China, con Rusia. Un poco con la idea un poco básica de que los enemigos de mis enemigos son mis amigos. Entonces, como China y Rusia son países, son polos políticos y económicos que están un poco confrontados con Estados Unidos, entonces Bolivia va y busca a esos países para tener un poco de paraguas, digamos, o de orientación, ¿no es cierto? Y como ha dicho Chali también, no para buscar el interés
del país, ¿no es cierto? Nosotros no deberíamos buscar amigos, enemigos o afinidad ideológica, sino qué le conviene al país. Pero en este caso, el interés nacional está totalmente en un segundo plano respecto del interés más bien político, como digo, ideológico del gobierno del MAS de tener un lugar, una presencia y poder confrontar con Estados Unidos. Les quiero poner un ejemplo. A mí me tocó hacer una pequeña investigación que en realidad era fácil de hacer porque solamente había que acceder a la página web de las Naciones Unidas y del Consejo de Seguridad el 2017 al 2018, cuando Bolivia fue miembro no permanente. En ese año le tocó a Bolivia, como ustedes saben, cada cierta cantidad de años los países van rotando y les toca, y a Bolivia le tocó del 2017 al 2018, y yo me fijé cómo votaba Bolivia, o sea, cómo votaba nuestro representante ahí, que era Sacha Llorenti, en todos los votos que le tocó a Bolivia en su participación en el Consejo, como miembro no permanente del Consejo de Seguridad, en todas las ocasiones, en el 100% de las veces, Bolivia votó como votaba Rusia. Si Rusia se abstenía, Bolivia se abstenía. Si Rusia votaba a favor de una resolución, Bolivia votaba a favor o en contra, etc. Es increíble cuando hablan de soberanía y cuando el gobierno habla de independencia y autonomía. O sea, la mentalidad colonial del gobierno del MAS es increíble respecto de estos nuevos mandantes que tenemos, que en este caso sería Rusia y China. En el caso de China, China tenía, según el repaso que hice de todos los votos de ese año, en algunas ocasiones no coincidían China y Rusia. En la mayor parte sí, pero no siempre. Pero Bolivia siempre coincidió con el voto de Rusia. ¿Qué quiero decir con esto? Y aún en un ejemplo más reciente, en el caso del golpe de Estado de Myanmar, en Birmania, ¿no es cierto? Este Comité de Derechos Humanos que tiene Naciones Unidas en Ginebra hace una resolución en contra del golpe de Estado, y quienes se abstienen de votar, Rusia y Bolivia. O sea, Bolivia no quiso censurar a Myanmar al gobierno golpista, ese sí verdaderamente golpista, no como nuestro gobierno transitorio, ese sí verdaderamente golpista, con tanques y hasta ayer vi que habían 750 muertos, y Bolivia increíblemente se niega a censurar a ese gobierno golpista por seguir nuevamente con la política, en este caso de Rusia. Entonces, lo que yo creo que aquí ocurre es que Bolivia se acerca a esos países para tener esta cobertura, este espacio, para hacerse los más interesantes, tener una especie de autonomía de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y por eso es que necesita esta alianza con estos países. Yo quiero hacer una mención, habiendo dicho todo eso, de cómo es ahora la llegada de los contratos chinos. Ya Chali ha hecho una buena exposición de eso, pero también tendríamos que preguntarnos o recordar que los países europeos, de la misma manera como China y Rusia intentaban ser contratados para hacer estas obras, ¿no es cierto? De la misma manera, los países de Europa deseaban lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablamos de que hay unos capitales corrosivos que se asocian a gobiernos de poca institucionalidad, que yo estoy totalmente de acuerdo con eso, también hay capitales lícitos, o cómo llamarlos, limpios, no sé, que se acercan a esos mismos países de débil institucionalidad. Francia insistía en tratar de vendernos un satélite y China ganó a esa posibilidad. Francia también intentó, hasta que logró vender unos radares que están en la frontera y que son móviles y que nunca supe si realmente funcionaban o no, y que parecía además que había sobreprecio. Gran Bretaña lo mismo. O sea, China y Rusia han respaldado al gobierno de Evo Morales, pero también lo ha hecho Europa. También lo ha hecho la Europa democrática, y la Europa democrática, excepto muy al final, cuando ya estábamos cerca, digamos, de las elecciones del cuarto mandato, es cuando Europa, los países europeos y la Unión Europea presentan una posición más autónoma y además una posición más crítica con el gobierno de Evo Morales. Entonces, cuando nosotros estamos analizando China y Rusia como asociados
con sus capitales corrosivos a países que son poco democráticos, como por ejemplo son Bolivia, Venezuela. ¿Y Europa qué? Lo mismo. O sea, para ellos es un interés, ha sido un interés respaldar al gobierno de Evo Morales. Si nosotros tenemos que pedir cuentas, también tenemos que pedir cuentas al mundo, entre comillas, democrático y con Estado de Derecho, ¿no es cierto?, que no mostró ninguna capacidad para hacer críticas, excepto muy al final, y yo destaco aquí el trabajo que hizo la Unión Europea y Naciones Unidas en la difícil transición que nosotros hemos tenido en el país. No les quiero dar más detalles. Y León de la Barra, ¿cómo se llama? Nuestro ex embajador de la Unión Europea que estuvo en Bolivia, León de la Torre, que hizo un muy buen trabajo en ese sentido, pero eso, como les digo, es una cosa muy reciente. Y cuando hablamos también del crédito chino, cómo ha aumentado el crédito chino en Bolivia, y bien le decía Antonio, me parece muy interesante que incluso con interés un poco mayor a otras fuentes bilaterales de financiamiento, pero también otros organismos internacionales, no solamente China, querían ofrecer crédito a Bolivia. El Banco Mundial, el BID y la CAF han hecho esfuerzos enormes durante el gobierno de Evo Morales para solventarle todo. Y como el país tenía ingresos altos, etcétera, yo creo que también es importante mencionar eso. Es decir, yo creo que aquí el libro apunta muy bien en cuanto al interés de la China, Rusia. Hay una mención a Irán, aunque es una mención menor. Ya ha dicho Antonio que en general el libro está más bien centrado en China y apunta muy bien a cómo esos países intentan penetrar en estos países desinstitucionalizados y poco democráticos como Bolivia, pero creo que hay otra parte también que lo mismo hace Europa y lo mismo hacen los organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID y la CAF, que en ningún momento dijeron a Bolivia, oye, por favor, ¿sabes qué? Al expresidente Morales, controle un poco su comportamiento antes de que yo le dé los siguientes créditos. Y ahora lo van a seguir haciendo, ¿no es cierto? Y también de la misma manera el libro dice que, en la introducción de este colega norteamericano, dice que los países de Europa, que Rusia y China aprovechan su poder político y diplomático para favorecer a sus empresas, pero perdónenme, eso lo mismo lo hace Estados Unidos, lo mismo hace Europa. Los embajadores que están en el país están intentando que que las empresas de su país también lleguen. Yo he estado en un par de conferencias de prensa, por ejemplo, de algún embajador francés, donde insistía que el satélite francés era mejor que el satélite chino, y así un poco de lobby también en ese sentido. Entonces, yo quería hacer esas reflexiones también, porque creo que el libro, si bien apunta muy bien, esclarece muy bien esta situación, pero yo creo que también tenemos que mirar un poco más en general de cuál es la situación más global, digamos, respecto de este tema. Quiero leerles lo que me parece a mí como los aportes principales del libro, que no solamente serviría para el caso de los capitales ruso y chino, sino en general, cosas que necesitamos. La reforma institucional necesaria, dice el libro, y creo que es muy importante, y creo que estas tres temas que menciona son importantes y serían una brújula de un poco, una hoja de ruta de lo que el país debería hacer, y les voy a leer, es corto. Dice: la economía de Bolivia precisa de políticas de mercado eficientes e inclusivas que ensanchen las oportunidades de negocios, de inversiones y creación de empleo. El estatismo imperante, con un sector público sobredimensionado y en particular por el lado de las empresas estatales, es fiscal y financieramente insostenible. La segunda reforma, digamos, importante, dice: por el contrario, un nuevo modelo de crecimiento robusto y sostenido debe recrear condiciones de igualdad y libre competencia para todas las empresas privadas y públicas. Ello hace imperioso reconstruir el Estado de Derecho con un sistema judicial independiente y reformado que limite el poder del gobierno y sea garante de seguridad jurídica para la inversión y la actividad económica. Y el tercer punto
Tales acciones deben venir de la mano de una tercera reforma, la reforma administrativa, indispensable para mejorar la calidad de gobierno y transparentar la gestión pública, cerrando las compuertas a la corrupción. Yo creo que ahí tenemos un aporte del texto, una hoja de ruta, como les digo, que nos sirve no solamente para defendernos de estos capitales corrosivos, sino en general para mejorar la calidad del Estado de Derecho del país. Así que yo veo eso como algo que que obviamente que es un resumen de muchas de las cosas que venimos hablando, pero que está puesto de una manera precisamente sintetizada, importante y que creo que deberíamos valorar. Yo quiero comentarles, ya Charlie ha señalado que tal vez en una segunda fase él puede comentar su experiencia como embajador que fue él precisamente en la República Popular China, pero yo aprovecho los últimos minutitos de mi presentación para contarles la experiencia que yo he tenido en 2018, invitado durante un mes a China por el gobierno chino. Interesante, el poder blando chino es ahora mucho más eficiente y mucho más importante que, por ejemplo, el poder blando norteamericano, ¿no es cierto? China invita o invitaba antes de la pandemia, me parece que alrededor de, si no me equivoco, la cifra que nos la dieron en algún momento, creo que nos dijeron 400 personas de Bolivia a China cada año, en diferentes áreas, tanto empresarios como políticos, como periodistas, que era mi caso, incluso artesanos y artistas. Es decir, todo un mundo de personas que son invitadas a conocer China. Y obviamente la impresión que uno se lleva es, pues, diríamos, en un principio muy positivo. Todas las autopistas perfectas, el tren rápido increíble, los aeropuertos ya se imaginarán la escala, los horarios, etcétera, ¿no? Este tema de que no hay ¿por qué no se atrasan el tren rápido? El tren rápido dice que a las 2:18 llega a tal estación. ¿Por qué llega a esa hora? Porque es la computadora la que mueve al tren. Y por lo tanto, mientras la computadora esté, no una persona, mientras la computadora esté funcionando, va a llegar a las 2:18 a tal estación y a las 2:21 va a partir hacia la siguiente. Entonces, todo eso para nosotros ha sido una experiencia de que en Bolivia las obras públicas que crea China son de mala calidad, con sobreprecios, etcétera, pero en China las mismas empresas que están en el país y seguramente en muchos otros países dentro de China hacen las obras, como les digo, las autopistas parecen una bola de billar o una mesa de billar perfecta, sin ningún problema. Entonces, ahí también vemos cómo es la institucionalidad, y creo que lo mencionaba Antonio, no es mala el capital, el malo es la institucionalidad de los países que reciben eso. En contrapartida, y perdón que me tome el tiempo para contar anécdotas que no sé si son tan importantes, en contrapartida también veíamos en China la deshumanización, ¿no? Todas estas enormes ciudades, por ejemplo, de Pekín y de otras ciudades que nos llevaron, también en Shanghai, donde todos los edificios lucen igual, una persona realmente se deshumaniza, no tienes ninguna capacidad de ser alguien diferente ahí. Kilómetros y kilómetros, nosotros vivimos de ciudad a ciudad en un bus, y kilómetros viendo los mismos edificios, todos iguales, ni uno diferente, realmente muy, muy sorprendente esa parte. Y la otra que le comentaba a Henry, con esto termino mi comentario, es como primero el comunismo fue el que destruyó todo el pasado chino, destruyendo los templos y todo la tradición china, y luego el capitalismo chino terminó de destruir todo, y ahora solamente existen pagodas y otros edificios antiguos y templos que han sido hechos nuevamente, casi como Hollywood haría, porque todo ha sido destruido y todo es reciente. Perdón por haber tomado estos minutos de contar anécdotas, pero creo que terminaba de redondear un poco la idea que les quería mencionar. Muchas gracias.
Gracias, Raúl. Bueno, hemos tenido tres miradas desde perspectivas distintas. Es justamente lo que queríamos tener esta noche, ¿no?, acerca de nuestro trabajo, que se pudiera poner sobre el tapete de discusión las insuficiencias, las debilidades que podría tener este estudio, y también aquellos puntos que por supuesto son controversiales. Está plagado de aspectos controversiales esta investigación, como no podría ser de otra manera, pues, ¿no? Bueno, ahora, y dentro de los límites del escaso tiempo que tenemos, quisiera ofrecer la palabra a mis colegas Antonio Pérez, Napoleón Pacheco y José Luis Evia, que tal vez quieran a su vez hacer algún comentario respecto de lo que acabamos de escuchar. Les ofrezco la palabra. Con todo gusto. Primero quiero agradecer a los comentaristas. Es siempre interesante constatar que la mirada de los que ven desde otro punto de vista lo que tú has hecho puede resultar enriquecedora. Hemos estado trabajando durante largos meses sobre este tema y seguramente que hay cosas que no hemos logrado ver. Es el tema del punto de vista. Yo creo que hay comentarios valiosos que seguramente van a enriquecer la reflexión sobre este tema. Pero puntualmente en lo que a mí me concierne en la parte legal y para responder a una preocupación de Carlos Bert, ¿por qué una propuesta de ley? Y la reflexión que hemos hecho es, la ley SAFCO se ha ido degradando porque las normas básicas se han ido convirtiendo en la llave maestra para alterar todo el régimen de contratación de bienes y servicios en el Estado. ¿Qué significa? ¿Qué ha significado esta degradación? Ha significado la consagración de un principio de discrecionalidad en la materia. ¿Por qué ha habido más discrecionalidad? No es por una perversión de las personas. Es porque detrás o en la base está el soporte de un Estado debilitado en su principio de adscripción a la ley. Frente a una cosa tan procedimental o tan legislativa como es el tema de que sea ley o decreto, resolución, como decía Carlos, está jugando el modelo de Estado, un modelo de Estado en el que no hay división de poderes clara, no hay independencia de poderes. Ahora lo estamos viendo con el Poder Judicial. Cuando uno analiza los contratos que se han suscrito con el Exim Bank, se sorprende al ver que estos contratos contienen irregularidades, ¿no es cierto?, mucho más graves de aquellas que han determinado hechos políticos fundamentales en nuestro país. Entonces, ha habido mucha discrecionalidad. El marco legal se ha armado a la medida y detrás de eso hay un debilitamiento de la institucionalidad y del Estado de Derecho. ¿Cómo puede ser posible que la Asamblea Legislativa resulte el furgón de cola de ese trencito que es el régimen de contrataciones? Primero se compraba, después se aprobaba el crédito a través de un decreto supremo por el órgano ejecutivo y finalmente cuando ya todo estaba hecho y ejecutado, la Asamblea Legislativa aprobaba. Esa es una pantomima, jurídicamente hablando y administrativamente, que nos muestra el tipo de manejo que ha habido en esta materia.
Entonces, nos parece que una ley que es dura, coincido con Carlos en eso, pone unos marcos que son muy difíciles de vulnerar y de modificar al antojo de los que están administrando la cosa pública. Esa es la razón por la que hemos pensado en una ley. Ahora, lo mejor para quitar esta potestad de que las entidades públicas se doten de sus propios reglamentos de contrataciones hechos a su antojo, es a través de una ley y de un procedimiento y de una institucionalidad diferente, quitar o llevar el queso lejos del ratón. Esa es un poco la filosofía de esa propuesta de ley. Si me permites, Henry. Adelante, José Luis. Sí, bueno, yo primero quisiera agradecer todos los comentarios, realmente muy interesantes, y creo que de alguna manera también nos permiten ver cómo se mira desde otro ángulo de vista estos problemas, y lo que nos incentiva a reflexionar más sobre tanto lo que hemos escrito como lo que, eh, como lo que falta por hacer, ¿no? Bueno, en realidad la parte que yo he escrito, bueno, empezaré diciendo que es muy difícil tener información en el país, ¿no? Entonces, ha sido bastante laborioso en el tema de poder acceder a esta información. Si bien hay una ley, bueno, hay una norma que dispone que todas estas contrataciones y todos los contratos estén inscritos en la página esta de contrataciones del Estado y que todo esté allí. Cuando uno entra, primero que es muy difícil encontrar los contratos específicamente, no es muy amigable, uno tiene que pasar mucho tiempo buscando todos estos contratos, etcétera, hasta ubicarlos, ver cuál era su código, etcétera. Entonces es muy difícil la transparencia, aun cuando probablemente ha habido algunos avances. Bueno, pues simplemente cuando el funcionario no quiere poner esos contratos o no subirlos, no los sube, y eso es todo, ¿no? Entonces nos falta, es muy difícil acceder todavía a la información. Creo que en ese campo, bueno, nosotros tenemos algunas recomendaciones en el libro, pero un poquito lo que he tratado de hacer es en base a estos datos ver efectivamente si uno puede decir, basado en los datos, más allá de las opiniones, porque consideremos aquí que muchas veces uno tiene una opinión y dice, bueno, estas empresas son corrosivas, etcétera, pero más allá de la opinión o porque estamos inclinados hacia una opinión por algunas noticias, no tenemos una investigación más seria basada en datos, ¿no? Y entonces un poquito nuestro esfuerzo ha sido tratar de ver los datos y ver si viendo solamente los datos podemos encontrar algunos patrones que puedan de alguna manera un poquito respaldar algunas presunciones que tenemos, ¿no? Y digamos, creo que eso es importante en la investigación porque va más allá de es un poquito más objetivo por lo menos, y si podemos mostrar con datos, con hechos, que podemos de alguna manera sustentar algunas observaciones que nosotros que sean correctos, ¿no? Entonces, ese ha sido un poquito el esfuerzo. Y creo que ¿y por qué he venido a esto? Porque creo que cuando decimos, y sobre todo a la crítica que ha hecho Raúl con respecto a por qué no se dice lo mismo de los países europeos, ciertamente todos los países están interesados en vender sus productos afuera, en conseguir mayores mercados, y el lobby el lobby que hacen en muchos casos es una actividad legítima y además es una actividad legal, ¿no? Todos deben de hacer ese lobby, pero la diferencia está si haces el lobby dentro de los marcos legales permitidos, digamos, y en una competencia justa, y otra cosa es que si haces algunas actividades que lindan digamos, en la corrupción para obtener tus contratos, ¿no? Y ese caso bueno, lamentable, digamos, creo que si hiciéramos una segunda versión del libro, tendríamos que comparar qué es lo que pasa con las empresas chinas versus las empresas europeas, por ejemplo, y tener como grupo, que esto se llama
en economía grupo de control, ¿no? Tener un grupo de control y ver si realmente podemos encontrar diferencias importantes en las adjudicaciones, en el cumplimiento, en las entregas de los contratos, etcétera, entre las empresas chinas y las empresas europeas o las americanas, ¿no? Y eso creo que podría ser bastante interesante. Pero, digamos, en principio, digamos, en principio una de las cosas es que cuando las empresas vienen de países democráticos, en sus propios países están sujetas a un escrutinio público del cual no están, al cual no están sujetas las empresas que vienen de países que no tienen esa, como se dice en el libro, esa densidad democrática, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay leyes en Estados Unidos que permiten que la sociedad americana pueda investigar y pueda juzgar eventualmente a las empresas que cometen fraude en el exterior, ¿no? En el resto del mundo, porque hay un sistema que es mucho más democrático de rendición de cuentas. En cambio, en países que no tienen esos sistemas tan desarrollados de rendición de cuentas de sus empresas que actúan en el exterior, es mucho más fácil que estas empresas entren en ese tipo de prácticas, ¿no? Y como ha dicho Antonio, bueno, aquí se junta el hambre con las ganas de comer, ¿no es cierto? Entonces el país tiene una debilidad institucional muy importante y entonces eso permite obviamente que pueda algunas empresas que no, digamos, no son un ejemplo y que no están sujetas a un control de sus estados puedan sacar mayor provecho digamos, se establece una relación que no es de las más transparentes, ¿no? Entonces, digamos, creo que sería interesante hacer este estudio de comparación entre cómo es la inversión de otros países democráticos y si podemos encontrar evidencia más sólida de si hay una diferencia con cómo evoluciona digamos, más que la inversión, la contratación pública con China y ver, pero digamos, yo sospecharía que sí hay una diferencia, ¿no? Gracias. Gracias, José Luis. Napoleón, ¿tú quieres hacer algún aditamento? Simplemente debo decir que el acceso a la información siempre ha sido complicado en el país, pero mucho más en los últimos 15 años que han pasado, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos pretendido por lo menos revisar un par de contratos de endeudamiento externo, pero ha sido imposible acceder a sus contratos que están registrados en el Banco Central, obviamente, pero no ha sido posible. Entonces nos hemos limitado a trabajar con la información publicada oficialmente, que tiene incoherencias además, ¿no? Entre una publicación del Banco Central y otra hay diferencias. Por lo tanto, el trabajo de investigación se dificulta en ese sentido, ¿no? Y bueno, se trabaja con lo que uno, con la información, con la fuente primaria a la que uno puede acceder de la mejor forma posible, ¿no? No tengo nada más que decir, solamente agradecer a Antonio, a Raúl, a Carlos, por los comentarios generosos que nos han hecho, y agradecer también a José Luis, a Toño, a ti, Henry, por haber conformado este equipo con el que hemos investigado este tema. Nuestras reuniones periódicas no solamente nos han permitido conocernos mejor, sino ir avanzando en el tema. Y en ese sentido, Henry, creo que has dirigido muy bien todo el equipo, has delineado el camino. Espero personalmente no haber defraudado, de manera tal que creo que hemos cumplido con las expectativas. Solamente eso. Gracias. Con eso quiero despedir esta noche, ¿no? Gracias nuevamente por habernos acompañado y esperamos tener otras oportunidades para seguir dialogando sobre este tema.
Buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hasta un próximo Buenas noches. debate. Hasta Buenas la noches. próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima.